Cerrar puertas con 40 diputados y diputadas presentes. Orden del día. La votación en segundo debate. Señoras diputadas, señores diputados, este proyecto de ley... Quisiera dejar pasar este segundo debate para referirme... que requiere su aprobación inmediata. La discusión de este expediente... ley que fue aprobada en el seno de la comisión. Nuestra labor como legisladores. Orden del día. Un análisis de los proyectos de ley en corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado constitucional de derecho y en los derechos humanos. Conducen las abogadas Rosaura Chinchilla Calderón y Giselle Boza Solano. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio para analizar tendencias legislativas sobre aspectos relevantes para la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Es un programa que cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Programa de Libertad de Expresión y Radio Universidad de Costa Rica. Les saludamos la profesora Rosaura Chinchilla Calderón y quien les habla, Giselle Boza. El caso de Marta Sepúlveda en Colombia ha reabierto estos días el debate sobre la eutanasia. Con la excepción de Colombia, la eutanasia directa o activa está prohibida en la totalidad de los países de América Latina. En otras naciones existen regulaciones que permiten otras formas de muerte asistida. La eutanasia es un tema sin duda complejo y polémico en el que confluyen concepciones de tipo ético, moral, religioso y distintas perspectivas legales y jurisprudenciales que en la mayoría de los casos deja de lado el principio de dignidad y el derecho a la autodeterminación de las personas. En corriente legislativa existen dos proyectos de ley relacionados con el tema. El expediente 21.512, Ley de Voluntades Anticipadas, y el 22.743, Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia, ambos de la diputada Paola Vega. Sobre tendencias regulatorias y jurisprudencia internacional, así como el debate en el contexto nacional, conversamos esta tarde con nuestros invitados. Le damos la bienvenida al profesor Ricardo Posada Maya, doctor en Derecho, profesor asociado de la Facultad de Derecho y director del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Doctor Posada, gracias por acompañarnos desde Colombia. Es un placer enorme, doctora Gisela, doctora Rosaura, doctor Jorge, muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de un tema tan especial y tan interesante. Gracias a usted y le damos también la bienvenida al máster Jorge Quesada Jiménez, abogado, máster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y analista de jurisprudencia del Poder Judicial con énfasis en materia penal. Bienvenido, don Jorge, gracias también por acompañarnos. Las gracias a ustedes, doña Giselle, doña Rosaura. Un saludo cordial para don Ricardo también y para las personas que escuchan el programa. Bien, enseguida vamos a escuchar un breve resumen del tema y regresamos con nuestros invitados de esta tarde. En el 2018, un laureado científico ecologista y botánico australiano de 104 años de edad, completamente lúcido, efectuó un viaje extenso para llegar a Suiza. Allí, el hombre se sometió a una eutanasia mientras escuchaba su música clásica favorita. En España, aproximadamente en las mismas fechas, una mujer había implorado el procedimiento tras sufrimientos tremendos. Su esposo accedió a darle una sustancia para que dejara de vivir. El hombre fue sometido a juzgamiento en medio de una gran polémica nacional. Tras el caso, el Parlamento español aprobó en junio de 2021 una legislación que lo autorizaba. Empero los requisitos pueden ser tan engorrosos que algunas personas han optado por suicidios violentos. Suiza tiene regulado el procedimiento desde 1942 y a este país se suman Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, varios estados de Estados Unidos y Colombia. En Nueva Zelanda se aprobó por referéndum en 2020. Sin embargo, la batalla para introducirlo a los ordenamientos jurídicos del mundo ha enfrentado muchos escollos.
El primero, la confusión entre las religiones y lo jurídico. El segundo, la referencia que se tiene en algunas cartas políticas o instrumentos internacionales a la protección de la vida. Respecto de este último obstáculo, se ha aceptado que no hay derechos absolutos, así como los estados autorizan dar muerte a personas para defender su vida, integridad o bienes, casos de legítima defensa, por ejemplo. También hay otros elementos a tomar en cuenta para excepcionar de castigo a quienes colaboren con una persona que sufre y que tiene capacidad para tomar decisiones respecto a la disponibilidad de su propia vida. Inclusive se aduce que un Estado se convierte en autoritario cuando obliga a los integrantes de su población a vivir si estos no lo quieren y castiga a quienes transgredan este mandato. En Colombia se despenalizó la eutanasia en 1997, pero la ley se aprobó hasta 2015. Más tarde, la Corte Constitucional colombiana extendió el derecho a una muerte digna para quienes padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico por causa de lesión, enfermedad incurable. Hace menos de un mes, un tribunal colombiano autorizó a una mujer a practicarse la eutanasia sin tener una enfermedad terminal, pero sí una que le deparaba sufrimientos y dolores que ella ya no quería soportar, y eso ha generado una disputa en el interior del país. En Costa Rica, la legislación penal ha llegado al absurdo de imponer medidas de seguridad por tiempo indeterminado a quienes intentan suicidarse y no lo logran, lo que fue dejado sin efecto por un voto de la Sala Constitucional de 2008. En la actualidad existen sanciones relativamente bajas para ayudar a otro a quitarse la vida, máximo de hasta 5 años de prisión, y se posibilita que los tribunales perdonen la sanción. No obstante, hay una serie de requisitos y no hay obligación de los tribunales de proceder de ese modo, lo que genera el riesgo de penas de cárcel de hasta 35 años. En nuestra Asamblea Legislativa, una iniciativa para regular el tema recibió dictamen negativo de la comisión respectiva sin siquiera ser discutida, por lo que nuevamente se ha presentado otro texto en similar sentido. Hoy, en Orden del Día, conoceremos los alcances de dicha iniciativa y la diferencia entre eutanasia, suicidio, muerte asistida, cuidados paliativos y testamento vital, así como los argumentos esgrimidos en la discusión mundial. Un saludo cordial, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Orden del Día. Muchas gracias a don Ricardo desde Colombia y a don Jorge en Costa Rica por sumarse a esta discusión. Don Ricardo, cuando nos enfrentamos a la discusión en torno a la eutanasia, inexorablemente, sobre todo en países de América Latina con una profunda tradición judeocristiana, hay temas relacionados con la moral y las religiones, sobre todo la religión cristiana y sus derivados, que impactan esta discusión. Para iniciar el abordaje jurídico del tema, ¿cuáles son los límites que se deben plantear en una discusión de política pública laica en torno a este aspecto? ¿Hasta dónde llega la moral, la religión? ¿Y dónde debe empezar a regular el Estado estos aspectos? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Chinchilla. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Este es uno de los problemas más complejos, no solo en el ámbito constitucional, sino también en el ámbito de la vigencia de los derechos fundamentales y de la política criminal, no solamente en Latinoamérica, sino en Colombia. Naturalmente, por lo que corresponde, digamos, a los temas más álgidos de intervención del Estado en materia penal, que afectan directamente los derechos fundamentales de las personas, el análisis debe hacerse de cara siempre al texto constitucional que cada uno de los países tiene. En nuestro caso, digamos, las estructuras de política criminal han partido de varias ideas fundamentales. La primera es que Colombia es clarísimamente un Estado de naturaleza laica. Eso supone una serie de elementos fundamentales. El primero de ellos es que ninguna ideología religiosa o ningún ideal metafísico puede ser la base para que terceras personas impongan en ningún caso una cierta forma de vivir a otras o limiten el ejercicio de los derechos fundamentales, por lo menos desde la perspectiva de un Estado social y democrático de derecho, donde las capacidades de decisión de las personas son centrales a la hora, digamos, de concebir una verdadera estructura democrática. Ello vendría de la mano de otra idea importante, y es que no hay derechos, primero, sagrados, en ningún caso.
sino que todos los derechos son intereses muy importantes en el marco constitucional que admiten ser ponderados a efectos fundamentalmente de garantizar los principios más importantes. Primero, la dignidad humana. Segundo, la vida, pero también el bienestar social. De manera que la idea de un Estado que intervenga de manera abusiva, que no reconozca la libre voluntad de decisión, ni el libre ejercicio de los derechos, naturalmente con limitaciones, por parte de sus titulares, es impensable, al menos a la luz de la estructura constitucional. Y esta es una tendencia que en Colombia se ha visto de manera muy progresiva desde los años 90. Piensen ustedes, por ejemplo, durante este año, no solamente en la decisión en materia de muerte asistida, sino, por ejemplo, en la declaratoria de inconstitucionalidad de la prisión perpetua revisable por afectar la dignidad humana recientemente, pero asimismo la actual discusión que tenemos en Colombia, que yo creo que tardará un par de semanas, acaso un mes o dos, en decidirse, que busca, digamos, la declaratoria de inexequibilidad del aborto consentido, es decir, declarar inconstitucional el castigo del aborto. Así que el marco de libertades en un ámbito constitucional colombiano ha marcado nuestra vida y nuestra sociedad a pesar de nuestro conflicto armado interno, de nuestras discusiones jurídicas, de lo invasivo que pueda ser un ámbito, digamos, externo de ideologías religiosas o no religiosas en las decisiones políticas. Pero es un intangible, es decir, tenemos una idea muy clara, y es que los derechos fundamentales y su ejercicio es una barrera infranqueable por parte del Estado. Y han sido luchas enormes, pero yo creo que siempre han valido la pena, no solo en términos constitucionales, sino en términos de política criminal. Y en ese último ámbito, la Corte Constitucional de Colombia sí ha hecho efectivo el mandato de última ratio en el derecho. Es decir, es una realidad en nuestro país que el derecho no puede, y el derecho penal no puede hacer intervenciones que de alguna manera puedan considerarse personalistas, eticistas, o que en algún caso, con excepciones como por ejemplo en materia de incesto, que sigue siendo un poco una discusión del pasado, pero que marcan muy bien lo que es la tendencia en el derecho y en estos temas en nuestro país, profesora Chinchilla. Don Jorge, en el caso costarricense, el Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional, al igual que el órgano constitucional colombiano en la actualidad, tuvo durante muchísimo tiempo un liderazgo importante en la región latinoamericana en torno a la interpretación de las normas. Desde esa perspectiva ha sido relativamente poco polémico la posibilidad que tienen las personas de, por ejemplo, defender su vida ante el ataque de otros, es decir, la legítima defensa. Sin embargo, cuando se abordan temas relacionados con el inicio de la vida humana o con el fin de la vida humana, en este caso la eutanasia, normalmente se esgrime el argumento de que desde una perspectiva de derechos humanos, la constitución política tutela la vida humana, que la vida humana es inviolable, lo mismo señala la Convención Americana de Derechos Humanos, y se considera ese como un límite jurídico para la regulación de este tema. ¿Es posible considerarlo desde esa perspectiva? Vamos a ver, yo creo que esa es una perspectiva que efectivamente es la que se ha dado desde la Sala Constitucional, que valga decir, el caso donde más puntualmente se pronuncia sobre la eutanasia es un caso donde utiliza la figura como un ejemplo, porque ni siquiera el caso concreto trataba de la eutanasia, sino que lo pone como un ejemplo para que el recurrente, digamos, paralelice lo que le está sucediendo en su caso. Y lo que dice nuestra Sala Constitucional, el voto, si no me equivoco, es de 2007, es en un par de líneas que la eutanasia es inconstitucional porque violenta el artículo número 21 de nuestra Constitución Política. Pero inmediatamente después liga esa aseveración con el contexto de la circunstancia de una eutanasia por razones económicas, no una eutanasia, digamos, por razones piadosas o de otro tipo que puedan llegar a analizarse sobre su compaginación o no con nuestro ordenamiento jurídico. Y creo que esa matización es importante, como lo es también el que en materia convencional la regulación del derecho a la vida no es tan tajante como lo tenemos en el artículo 21 constitucional, en el sentido de que la convención, por ejemplo, lo que nos indica es que la vida humana debe respetarse, que tiene un concepto todavía más amplio y que también es
parte, digamos, de cómo yo entiendo el concepto de derecho a la vida cuando analizamos temas como el de la eutanasia, que es algo más que el vivir por vivir o la mera función biológica. Y además la convención nos indica que no se puede privar la vida de manera arbitraria, es decir, no se pueden tomar o realizar privaciones de libertad carentes de razón. Entonces, me parece que con un voto que además era ejemplificativo, que no tiene una fundamentación vasta, que además utiliza como ejemplo el tema de una eutanasia por razones económicas, lo que yo comparto que sería inadmisible en un Estado de Derecho, y además analizando el marco convencional que nos rige también, creo que no podemos aventurarnos, digamos, a concluir necesariamente que en efecto la eutanasia es inconstitucional o que esa sea la posición vigente de nuestra sala constitucional. Y de hecho, ya para finalizar el punto, esa es una conclusión a la que llega el informe de servicios técnicos en el primer proyecto de doña Paola Vega. Y pues reitero, me parece que es una conclusión un poco apresurada porque una lectura integral de estas cosas que menciono podría llevarnos a concluir que no se ha pronunciado realmente sobre lo que están buscando regular estos proyectos. Don Ricardo, hay una evolución importante de la jurisprudencia constitucional colombiana en tema de eutanasia, una del 97, que es una polémica sentencia que marca un punto de inflexión en donde es precisamente por la vía jurisprudencial y no por la vía normativa que se despenaliza la eutanasia en Colombia, pero también hay una precedentes jurisprudenciales en el 2014 y uno reciente en el 2021. ¿Cómo podríamos explicarnos en el contexto latinoamericano esa posición quizá liberal de la Corte colombiana? Profesora Bosa, muchas gracias. En efecto, la primera decisión de constitucionalidad en materia de muerte asistida de eutanasia, como excepción al homicidio por piedad, tuvo lugar en la sentencia 239 de 2017 en Colombia. A partir de allí, digamos que la Corte Constitucional lo que ha generado es una serie de decisiones, 7 decisiones hasta la sentencia 233 del presente año, de 2021, en las que ha precisado fundamentalmente qué se entiende por muerte asistida, cuáles son las condiciones y los requisitos para su aplicación. Inicialmente, digamos, las 3 bases fundamentales para exceptuar la sanción por homicidio por piedad en la jurisprudencia de la Corte, primero fue el consentimiento de la víctima, bajo el entendimiento de que la vida era entendida no como vida biológica, a pesar de que nuestra Constitución, por ejemplo, también habla de la vida inviolable, sino de la vida digna en 3 líneas. Vivir como se quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. Entonces la jurisprudencia, digamos, en esa línea asociada a la dignidad de la persona humana, pues ha permitido que cuando una persona que sufre intensos sufrimientos provenientes de enfermedad grave o incurable, que en el caso concreto determinen una degradación moral y física de la persona, que hagan incompatible esa forma de vida con un estándar razonable en términos individuales de la dignidad, pues pueda consentir la terminación de su muerte. Inicialmente a ello se aunaba, digamos, el hecho de que la enfermedad tenía que ser terminal, es decir, que lo que estaba decidiendo el paciente era cómo morir en un poco plazo de tiempo, no decidir cómo moría, sino en un plazo, digamos, de tiempo muy cercano, en la medida en que era desproporcionado hacerle vivir en unas condiciones degradantes en ese periodo pues cercano a la muerte, y que debía ser naturalmente practicado por un médico experto con consentimiento informado, etcétera, etcétera, que le permitiera al paciente entender adecuadamente su diagnóstico, su situación y su condición, de manera que la decisión fuera completamente clara para él y para su familia. En muchos casos también se exigía testamento vital, etcétera. Entonces la Corte lo que en el punto llega es a desarrollar en toda esa evolución, primero una ampliación sobre la cantidad de personas o las personas a las cuales es posible practicar la eutanasia. Primero, por ejemplo, en materia, lo deja claro, en materia de personas adultas, luego en materia de niños, incluso la Corte Constitucional plantea, digamos, la muerte asistida general entre menores de 12 a 18 años, luego entre menores de 6 a 12 años, con excepción, siempre y cuando pues, cumplan unas condiciones cognitivas particulares de entendimiento de las consecuencias de la muerte asistida,
etcétera, etcétera. Luego tiene decisiones muy importantes en materia de mayores adultos. Luego habla del testamento vital y lo que ha significado el testamento vital y lo amplía a otras figuras como el testamento o el consentimiento sustituto en aquellos casos en los que las personas pues no puedan dar su consentimiento por estar en una enfermedad o en un estado de enfermedad que implique la inconsciencia, pero que hayan dado testamento vital previo, o que no lo hayan dado, pero que las condiciones les impidan darlo por su estado cognitivo de edad avanzada. Empieza, digamos, a generar ampliaciones muy precisas en esta materia hasta llegar a la decisión del año 2021, en la cual naturalmente elimina la exigencia de una muerte asistida en estado terminal, y lo único que requiere es que se trate de una persona que padezca intensísimos sufrimientos por vía de degradación moral y física provenientes de una enfermedad incurable, incluso probablemente crónica, pero que no hace incompatible ni con los tratamientos paliativos ni con figuras como, por ejemplo, el mejoramiento de la asistencia sanitaria para estas personas, dependiendo de la, digamos, situación médica de la persona. Pero esa evolución se puede explicar de manera, digamos, muy práctica en Colombia. Inicialmente, todas estas evoluciones se han dado porque las 7 decisiones, en más o menos, de la Corte Constitucional, referidas, digamos, a casi 92 procedimientos de eutanasia que se han realizado en este país, pues siempre se han referido a hechos consumados, personas que no alcanzan a obtener, digamos, la aplicación de la eutanasia legal por trabas del servicio sanitario, del servicio médico. Entonces, lo que hemos visto en Colombia es que las decisiones de la Corte lo que buscan garantizar es sentencias anteriores que en la vida real son entorpecidas por el servicio sanitario, el poco acceso a la administración de justicia, las malas condiciones de salud, digamos, los entorpecimientos ideológicos, etcétera, etcétera. Todas estas barreras que son reales en nuestra sociedad por distintas razones. Con lo cual, por ejemplo, la última decisión de eliminar la exigencia de muerte terminal es justamente el reconocimiento de que esto se convirtió en Colombia en una barrera infranqueable para el ejercicio de la muerte digna como contraprestación de la vida digna. De manera que las personas, incluso con toda esta regulación y con regulaciones del Ministerio de Salud, pues no podían acceder en todos los casos a ella, y la Corte dice no más barreras, no más barreras artificiales para el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales de inmediato cumplimiento y exigibilidad, de manera que eliminamos el requisito para que las personas en Colombia puedan decidir conforme a su voluntad, que es el elemento central de la sentencia del 2021, profesora Bosa. Gracias, don Ricardo. Don Jorge, a propósito de esta evolución jurisprudencial que se da en Colombia y la omisión de nuestro Tribunal Constitucional precisamente en esta materia, hay una serie de conceptos que se ligan a eutanasia que es necesario quizá aclarar para ubicar posibles formas de regulación y tendencias hoy en el mundo. Eutanasia activa, pasiva, suicidio asistido, testamento vital. ¿De qué estamos hablando y cuál es la perspectiva interna sobre una necesidad de un marco regulatorio en esta materia? Claro, gracias, doña Giselle. Vamos a ver, cuando hablamos de eutanasia, hay diversas formas de efectuar clasificaciones. En el proyecto de ley que estamos analizando se utiliza digamos, bifurcación entre eutanasia pasiva y activa. Esto como recomendación también del informe de servicios técnicos del primer proyecto, porque el primer proyecto no hacía esa distinción, únicamente hablaba de eutanasia. Y básicamente cuando hablamos de eutanasia hablamos de una intención deliberada, efectuada por un médico, de causar a solicitud de un paciente en ciertas condiciones debidamente reguladas por ley, de provocar la muerte de esta persona de manera inmediata y, digamos, derivada de ese actuar o esa omisión del médico. Me parece, y en estos temas también hay que entender que hay diferentes posiciones sobre lo que realmente puede significar una u otra cosa. Me parece que en estos proyectos de ley, en las exposiciones de motivos, que además lastimosamente son una copia de un proyecto 2014 que en realidad no regulaba la eutanasia, y eso me parece una falta, digamos, porque las exposiciones de motivos son la fundamentación del acto parlamentario y como tal deberían sustentar lo que se va a regular.
pero digamos, tienen la falencia, a mi juicio, de confundir lo que es la eutanasia pasiva, ¿verdad? Que es omitir continuar con un tratamiento, por ejemplo, para provocar la muerte de una persona, con lo que es limitar el esfuerzo terapéutico. Es decir, lo que aquí está regulado más o menos en el artículo 46 del Código Civil, 22 de la Ley General de Salud y 2 de la Ley de Derechos y Deberes de las personas usuarias del servicio de salud. ¿Por qué? Porque no en todos los casos vamos a tener la misma figura enmarcada entre esa negativa a recibir un tratamiento y una eutanasia en modalidad pasiva. Primero, porque en la eutanasia debe venir esa solicitud de querer morir por parte del paciente, y no necesariamente cuando yo me niego a recibir un tratamiento estoy pidiéndole a un médico que acabe con mi vida. Y segundo, porque el retirar ese tratamiento, por ejemplo, o negarme un tratamiento, no tiene, digamos, la posibilidad de verificación de certeza que puede tener el quitar cierto tratamiento específico o no hacer cierto procedimiento específico controladamente por el médico, quien sabe que esa va a ser la causa, probablemente, pues tal vez no inmediata, pero sí inminente, del deceso de la persona. Entonces, ahí también, aunque se quieren asimilar, y eso puede tener una serie de complicaciones incluso para los operadores jurídicos en materia penal, hay otra confusión importante del proyecto. Hay figuras como el suicidio asistido que parten de que la acción se da propiamente por la mano o por la acción del paciente, y el medicamento, por ejemplo, sí le es suministrado por un médico. Entonces estamos hablando de una serie de figuras que, a mi juicio, bien reguladas, con una precisión técnica seria de lo que representa cada una, pueden enmarcarse en darle soluciones a personas en ciertas condiciones de salud para que puedan tener una muerte autodeterminada, una muerte digna. Y hay algo de lo que quiero alertar muy brevemente, y es que esta exposición de motivos, que es una copia del 2014, abiertamente dice que no le interesa hacer precisiones conceptuales, que el objetivo es lograr una muerte digna, digamos, y que entonces no importa definir qué es suicidio asistido o qué es eutanasia, y banalizan la precisión conceptual. Y los conceptos en regulación tan técnica son esenciales, por ejemplo, para una buena operatividad de esas leyes. Es decir, los médicos tienen que saber bien cómo están actuando, y estamos hablando de conceptos muy técnicos. E incluso comentaba, para el operador o la operadora en materia penal, aunque no se termine por reformar, por ejemplo, los artículos 115 o 116 del Código Penal, si regulamos la eutanasia y tenemos que analizar, por ejemplo, una causa de justificación, es importante que la norma de la que puede eventualmente derivar esa causa de justificación sea precisa y esté bien regulada. Entonces, sí, estamos hablando de conceptos bastante diferentes, todos deben apuntar a una muerte en el marco de la dignidad y de la autodeterminación de las personas, y no podemos renunciar a hacer esas precisiones conceptuales como corresponden en estos proyectos de ley. Don Ricardo, cuando se alude a este tema, inexorablemente hay que tener en cuenta también otros otros derechos relacionados, y algunos ámbitos de actuación históricos. Por ejemplo, el tema de la eutanasia social generada en la Alemania nacionalsocialista con mal uso del término eutanasia, porque en realidad era más un homicidio, un genocidio, que una eutanasia. Pero ¿cómo enmarcar o cómo poner límites a la figura de la eutanasia aceptada desde una perspectiva de derechos como un derivado del principio de autodeterminación, y limitarlo frente a temas como los abandonos del Estado en materia de tratamientos para las personas que sufren o para las personas adultas mayores, o cómo evitar que bajo estas figuras se enmascaren temas de autorías mediatas de homicidios, genocidios? En efecto. Digamos que hay varios temas supremamente interesantes. El primero, como incluso lo advertía el profesor Jorge, es un tema relacionado con el concepto de eutanasia. El concepto de eutanasia es un concepto criminológico que abarca desde comportamientos absolutamente impunes hasta comportamientos punibles, e incluso ha llegado a extremos de enmascarar figuras propias de crímenes internacionales en la historia.
Digamos que la primera conceptualización que podría limitarlo, como lo ha señalado el doctor Jorge, es justo que en términos de la jurisprudencia se hagan las precisiones correspondientes y saber qué corresponde a la eutanasia y qué no corresponde a la eutanasia, cuáles son las diferencias entre unas figuras y otras. Por ejemplo, en Colombia es muy claro que en el marco del homicidio por piedad solo estamos hablando de eutanasias directas activas y no del resto de eutanasias que en el caso concreto no deberían entrar dentro de los ámbitos de protección de la norma del homicidio por piedad. Y como ya lo hemos declarado como el derecho a la muerte digna ha sido declarado como un derecho fundamental autónomo, las limitaciones vienen dadas por los mismos elementos constitucionales. En consecuencia, por ejemplo, nosotros ya entendemos que ese ejercicio es un derecho que no crea riesgos jurídicamente desaprobados en materia de imputación objetiva, así que sería un abuso del Estado la penalización de ese tipo de casos verdaderamente eutanásicos. ¿Qué otros límites? Límites propios, por ejemplo, ya en este ámbito de la estructura. No es posible desde ningún punto de vista concebir la eutanasia como un fenómeno o como fenómenos de eugenesia, como fenómenos de limpieza social, ni como fenómenos en ningún caso de desequilibrio por razones económicas. Desde esa perspectiva, digamos, nosotros no tenemos inconveniente porque desde la primera decisión del 97, todo ese tipo de conceptos fueron depurados y eliminados de la discusión jurídica nacional. Está muy claro para nosotros que hablar, digamos, de una estructura eugenésica, no solamente en ese ámbito, sino en otros, por ejemplo, como en los delitos genéticos, pues es básicamente inadmisible desde nuestra Carta Constitucional, desde nuestra conceptualización. Y en el otro punto, digamos, ¿cómo no confundir la eutanasia o la muerte asistida o la muerte autodeterminada, que también son conceptos distintos en amplitud y fondo, pero que marcan muy bien la estructura? Pues lo que hizo o lo que ha hecho la jurisprudencia constitucional es elevar, digamos, un derecho complejo en este ámbito. No solo es el derecho a la muerte digna o a la muerte autoasistida por sí solo, sino que va aparejado del derecho fundamental a la salud. En Colombia el derecho a la salud no es un derecho colectivo, sino que es un derecho, ya ni siquiera conexo, es un clarísimo derecho fundamental por vía de leyes estatutarias. En consecuencia, cuando se habla en términos generales, digamos, del derecho, estamos hablando primero del derecho a decidir de manera autodeterminada cómo morir, pero adicionalmente estamos hablando de la obligación de los médicos de actuar con celeridad, oportunidad e imparcialidad de cara al derecho fundamental a la salud, y a hablar del derecho asociado a los derechos paliativos y al ajuste de los tratamientos terapéuticos, todos ellos en un mismo marco del derecho en este ámbito, por manera que no son derechos escalonados, sino que el paciente tiene derecho a las tres cosas de manera simultánea. Yo tengo derecho a que me ajusten el tratamiento terapéutico, y ese es un derecho que además puedo tutelar constitucionalmente. Tengo derecho a no ser abandonado por el Estado en ciertas condiciones bajo los sistemas de derecho de salud y derecho de asistencia, y a la vez, en ciertos casos, naturalmente limitados por los requisitos que ha planteado la Corte Constitucional, pues tengo derecho a la muerte asistida y no tengo que esperar, digamos, a la una a la otra. Lo que es verdad es que la Constitución, y en este marco, digamos, la jurisprudencia constitucional, lo que ha dicho recientemente es que el Estado, las personas no están en la obligación de esperar a que el Estado ajuste su tratamiento razonable o que intervenga médicamente para autorizar la muerte asistida, porque no hay escalonamiento en ellos o no hay una dependencia o interdependencia en ese tipo de derechos. Entonces, digamos que en eso tenemos responsabilidad nosotros. Nosotros somos los encargados de hacer una pedagogía en materia de muerte asistida como agentes académicos, pero también las Cortes tienen la obligación de empezar a tomar decisiones claras de política criminal, sobre todo por una razón. Porque aquí no se trata de imponerle la muerte asistida a nadie, pero de lo que sí se trata es de no impedirle a la gente que no tiene una confesión religiosa determinada tener derecho no solo a vivir con dignidad, sino a morir con dignidad. Entonces, en el punto central ese es, digamos, el gran debate pedagógico nuestro y por el cual podríamos limitar eso. Hacerle entender a la gente que no se trata de imponer derechos a otros, pero también de no entorpecer los derechos fundamentales de las personas. Y creo que ahí encontramos el verdadero sentido democrático de lo que ha hecho la Corte Constitucional de Colombia en todos estos años. Es mandar un mensaje muy claro: hey, no te voy a imponer absolutamente nada como ciudadano, pero no intervengas en los derechos de los demás, que tienen derecho a vivir bien, sin humillaciones, y sobre todo, tienen derecho a que el Estado no les imponga tratos crueles, inhumanos
y degradantes, por vía de concepciones morales o ideológicas. Yo creo que ese es el punto central, profesora Chinchilla. Don Jorge, en el proyecto de ley que se ha presentado recientemente, que retoma uno archivado, se regula, como usted mencionó, algunos de estos temas, se alude a un tema de testamento vital, pero llama la atención que no se tocan ninguna de las instituciones vigentes actualmente, como el tema del homicidio asistido, no hay reformas al Código Penal en esa materia. ¿Hay incompatibilidad entre un homicidio por piedad y la eutanasia como se propone regular ahí? Sí, gracias, doña Rosaura. Esa es una crítica puntual que tenía por acá respecto al proyecto, y es esa omisión de no normar, sea para disminución de penas, por ejemplo, para readecuar para cierto tipo de personas, si es aplicable o no la figura del homicidio por piedad o la del apoyo al suicidio, ¿verdad? Dependiendo de lo que finalmente se normara, en este caso, como el proyecto lo que está pretendiendo, de alguna manera, digamos, laxa o inicial, porque al final pareciera que lo que tiene como objetivo es que al menos se logre una discusión parlamentaria, ¿verdad? Y que se logre una discusión social. Lo que trata de normar es la eutanasia activa, sobre todo. Creo que era importante replantearse el tema del homicidio por piedad y el analizar si al normar esta digamos, figura, la de la eutanasia activa, mediante esta ley, debíamos prever que entonces en esos casos las personas médicos que realicen este tipo de procedimientos no vayan a sufrir sanciones como las que contempla el homicidio por piedad. En realidad las regulaciones penales que tienen que ver con esta materia tienen varias cosas que deben ser depuradas. A mí me parece, por ejemplo, que es un despropósito que la instigación al suicidio tenga la misma pena que el apoyo al suicidio, ¿verdad? Yo creo que el reproche de instigar a una persona a suicidarse y el apoyo en circunstancias concretas y sin hablar generalmente, sino partiendo de supuestos y de escenarios particulares, merece una ponderación o merecería una ponderación diferente, ¿verdad? Entonces creo que no hay incompatibilidad en pensar que se debía prever esta situación, que se debía regular, e incluso como comentaba, o sea, tenemos un agravante que es que aunque no se reformen estos artículos, la imprecisión conceptual de las reformas es tal que aún cuando una persona juzgadora quiera analizar por qué se reguló la eutanasia, si está mediando, por ejemplo, una causa de justificación, sea muy difícil poder definir cuál era ese actuar al que estaba, digamos, autorizado el médico, porque la ley es demasiado laxa respecto a esos componentes. Entonces creo que fue algo que se debió haber hecho, creo que es algo que se tiene que depurar en reformas futuras. Esperemos que este tipo de leyes terminen por superar la etapa de que el objetivo sea que se discuta y que realmente se puedan aprobar, pero sí es cierto que son omisas en cuanto al tema de la posible incidencia en artículos como el 115 y el 116 del Código Penal. Don Ricardo, estamos claros que en esta configuración y tutela de un derecho a la muerte digna, no solo no hay una antinomia o una contradicción con los textos convencionales y con instrumentos internacionales de derechos humanos, sino que más bien hay una realización plena también de los derechos humanos. Pero mi pregunta es, ¿cuánto ha influenciado esta filosofía a otras cortes, digamos, hablando de un diálogo entre cortes, de la Corte colombiana hacia otras cortes o hacia el mismo sistema interamericano de derechos humanos? Yo creo que la conversación entre cortes ha sido una conversación muy fluida, pero no necesariamente en esta materia. En otras materias sí, hemos visto, digamos, una incidencia de la Corte Constitucional colombiana en otros modelos. En aborto es clarísimo, por ejemplo. Y ahora yo creo que va a empezar a suceder también un poco con el tema de la prisión perpetua revisable y en general con la idea de los derechos fundamentales, pero en materia de eutanasia no, porque es un tema muy sensible, pero al mismo tiempo es un tema que está ligado a la concepción cultural de cada uno de los países y a las dinámicas políticas. Entonces la conversación no es una conversación tan fácil, más allá, digamos, de asumir o de haber asumido
una línea de liberalización, digamos, o de respeto, mejor, por los derechos fundamentales de nuestro país. Lo que sí ha hecho la Corte Constitucional es apegarse estrictamente al sistema convencional. Y yo creo que lo ha llevado hasta el punto de desarrollo coherente, el punto que debería tener en términos generales en estos ámbitos. Pero nuestra jurisprudencia constitucional ha bebido en este punto más bien de la jurisprudencia norteamericana y de la jurisprudencia alemana, que han sido las que han marcado las pautas en este ámbito, particularmente la decisión de febrero del Tribunal Constitucional, en este caso alemán, particularmente en relación con el suicidio asistido, que fue bastante interesante y que está citada expresamente en la decisión de julio de la Corte nuestra en la ampliación del derecho a la eutanasia. Entonces no hay incompatibilidad, a mi juicio, pero tampoco hay una amplia discusión. Y no hay una amplia discusión porque este es un tema sensible, como es apenas evidente, en el que las sociedades, como lo planteaba la profesora Chinchilla al comienzo de su exposición, pues están marcadas por las ideologías religiosas, que son bastante fuertes en nuestro país. Recuerden que incluso la primera decisión en esta materia implicó la sanción canónica de todos los magistrados de la Corte Constitucional por vía de la excomunión en Colombia. Entonces fue un debate muy complejo porque al mismo tiempo implica un debate sobre la injerencia que puede tener la Iglesia en las decisiones constitucionales y la separación entre Estado e Iglesia. E Iglesia, digamos, no todas las iglesias o no todas las confesiones, sino la Iglesia Católica en particular en este ámbito. Lo otro es que va a depender también de los sistemas políticos. En Colombia, por ejemplo, desde el año 97 se obligaba al Congreso a tomar, a expedir una legislación en esta materia. Nunca la expidió. Como nunca se expidió en materia de aborto. Como nunca se ha expedido en la gran mayoría, digamos, de desarrollo sobre derechos constitucionales, que es otra de las grandes barreras. Por eso el legislador negativo, que es la Corte Constitucional, es el que ha terminado, digamos, tomando estas decisiones trascendentales para la vida social colombiana y probablemente para el resto del continente. Entonces, la discusión es muy poca. Más allá de decisiones valientes que puedan tener otro tipo de consecuencias, lo cierto es que a veces el avance constitucional se siente muy huérfano en este tipo de decisiones trascendentales para todos. Pero seguimos en una sociedad laica, en una sociedad donde los derechos humanos son la respuesta para las soluciones más graves, y yo creo que en eso la Corte sí ha sido clara. Solo agregar una cosita, me perdonan que me extienda, y es que también en Colombia, por ejemplo, tenemos, como lo planteaba el profesor Jorge, tenemos la regulación del homicidio por piedad claramente, e infortunadamente probablemente también el tema de la inducción o ayuda al suicidio en este tipo de ámbitos, con la típica trampa de que como no podemos castigar a los partícipes porque claramente pues, no se ha cometido un hecho injusto, los consideramos no como partícipes, sino como autores de esas conductas criminales a través de tipos intermedios. Entonces lo que hemos hecho es hacer trampas para efectos de consagrar normas personalistas en los códigos. Por fortuna, digamos que las estructuras constitucionales han superado esa serie de trampas, de alguna manera, para ampliar el ejercicio de los derechos fundamentales, que es lo único que tenemos en sociedades tan conflictivas como las nuestras, porque tenemos instituciones de papel, instituciones que ponen barreras, personas que quieren imponer modelos de vida, y en consecuencia es lo único que nos ata, digamos, a un humanismo central en nuestras sociedades. Don Jorge, bueno, dijimos que hay dos proyectos de ley en corriente legislativa, uno que se refiere a lo que se llaman voluntades anticipadas y el testamento vital, y otra que es la que usted más ha comentado, la ley sobre muerte digna y eutanasia. Le ha hecho algunas críticas a esta propuesta. ¿De qué presupuestos deberíamos de partir en Costa Rica para plantearnos un marco regulatorio integral, respetuoso de los derechos humanos y, digamos, en tono con el desarrollo jurisprudencial que han dado países como Colombia? Gracias, doña Giselle. Sí, efectivamente, bueno, tenemos este otro proyecto que regula las voluntades anticipadas. Este es un proyecto que continúa en trámite, que tiene dictamen afirmativo, que tiene un informe de servicios técnicos también.
pero el propio informe advierte que, digamos, es poco lo que aporta respecto al marco regulatorio existente en normas como las que citaba antes del Código Civil, la Ley General de Salud, etcétera, y que además tiene serios problemas de operatividad porque es muy laxo, digamos, define muy pocas de las cosas. Por ejemplo, establece que la caja o los sistemas de centros de salud tienen que ser, digamos, o respetar las voluntades anticipadas, pero no define cuáles van a ser los mecanismos para que ese respeto se dé, ni qué pasa si eso no se cumple. Entonces, y al final de ese proyecto de ley también, como que por una razón, no sé si política, pero como que se recalca que no se está buscando autorizar la eutanasia, ¿verdad? Entonces, me parece que eran proyectos que se tenían que haber trabajado en conjunto, tanto que en el proyecto de la eutanasia también se hace mención al tema de voluntades anticipadas o de testamento vital, que es que la persona, de previo a que le pasen ciertas circunstancias, pueda, digamos, anticipar cuáles van a ser sus voluntades en el marco de lo que hemos venido hablando, para que tal vez para que las personas que nos están escuchando puedan entender de qué estamos hablando con esto de voluntades anticipadas y testamento vital. E incluso lo establece para la eutanasia, ¿verdad? El proyecto de ley lo establece para la eutanasia activa. Entonces parece como un contrasentido que tengamos y perdón por usar la palabra, pero este picadillo de normas, ¿verdad? Que al final deberían regular lo mismo. Y para ya terminar de aterrizar en su consulta, me parece que tenemos que valorar muy bien principios como el de autonomía, como el de autodeterminación, como el de dignidad. Yo particularmente me trato de alejar un poco cuando en estos proyectos hablamos de que la eutanasia es la facultad de provocar una muerte sin dolor. Creo que hablamos de provocar el menor dolor posible, pero no estoy seguro de que alguien que decida una eutanasia no vaya a pasar un dolor o un sufrimiento interno. Me alejo de posturas que obligan a la persona a un dolor insoportable para poder ejercer derechos. Creo que no hay necesidad tampoco, cuando ese dolor insoportable puede ser previsible, de esperar a que suceda. Creo que es desproporcionado poner 6 meses, por ejemplo, para los temas que estábamos conversando ahora, para poder solicitar una eutanasia activa. Y entonces creo que ese marco regulatorio, además de integral, además de ser preciso conceptualmente, de ser técnico, de ser riguroso, tiene que entender que aquí estamos normando para el buen vivir de las personas. O sea, no es un tema, como bien citaba don Ricardo, no es un tema de imponer mi creencia sobre la suya, de que mi derecho prevalezca sobre el suyo, sino que vivimos en una pluralidad y en una democracia, y como tal, los derechos de todas las personas deben ser respetados. Entonces, además de rigurosidad técnica, un respeto de verdad por la dignidad humana, por la autodeterminación y por separarnos de esas concepciones, digamos, que siento que nos ponen en una posición, o nos quieren poner en una posición de superioridad respecto a la gente que va a ser receptora de estas decisiones, cuando hablamos de piedad, por ejemplo, ¿verdad? Que es un término del que también me alejo, porque creo que debe ser una eutanasia respetuosa, no piadosa, una eutanasia respetuosa de la autodeterminación y la voluntad de las personas. Entonces, es complejo, es un tema integral, es un tema en el que yo creo que el principio es intentar hablar en estos foros, y que se intente hablar sobre todo a nivel parlamentario, pero que sí requiere de un compromiso y de una profundización y de una integralidad que no estamos logrando. Yo considero que estos temas son tan difíciles de hablar, tanto por desinformación. Por ejemplo, una de las diputadas de la Comisión de Derechos Humanos, que dictamina negativamente el primer proyecto, lo celebra y dice que ella va a luchar contra este tipo de proyectos porque lo que va a provocar la eutanasia son homicidios. O sea, eso es desinformación. Creo que hay que separar cualquier corriente o cualquier posición subjetiva de índole religiosa, moral, porque aquí estamos regulando temas civiles. Y también creo que hay que tratar de que en las esferas altas de poder los derechos humanos dejen de ser un cálculo político, dejen de ser una especie de platillos de menú a la carta, donde dependiendo de lo que yo necesito, puedo decir si este derecho humano sí o este derecho no. Y ya para finalizar, o sea, es curioso que en el primer proyecto, en el del 2014, quien lo firma indique que no va a interpretar el derecho a la vida con base en criterios religiosos, porque eso no inspiró la voluntad convencional ni la constitucional. Pero años después, cuando está en una carrera presidencial y tiene que pronunciarse sobre temas relacionados con derechos de mujeres y el derecho a la vida, se une a posiciones eminentemente religiosas.
asumo o entiendo que por la lectura del contexto político en el que estaba, pero es que los derechos humanos no pueden ser eso, no pueden ser eso, requieren un compromiso serio y un compromiso integral de todas y todos. En la visión integral de los derechos humanos y cuando se trata de este tema en particular, además del derecho a la vida, del derecho a la autodeterminación, del respeto a la dignidad de las personas, no hay que perder de vista los derechos de las personas con alguna condición de discapacidad. Recientemente, en una decisión que ha generado muchísima preocupación en diferentes partes del mundo, la Organización Mundial de la Salud ha pretendido introducir la vejez como una enfermedad. Frente a eso se han posicionado diferentes academias, incluyendo la Universidad de Costa Rica. ¿Chocaría un proyecto de esta naturaleza o más bien generaría temas expansivos, peligrosos, con considerar la vejez como una enfermedad y por esa vía, simplemente por el hecho de envejecer, que todos envejecemos desde que nacemos, propiciar temas de eutanasia, por un lado? Y por el otro lado, ¿cómo regular frente a este tema el cambio de voluntades? Cuando la persona en un testamento vital o con una voluntad anticipada toma una decisión y posteriormente cambia su posición. ¿Cómo regular eso? Para ambos la pregunta. No sé cuál desea iniciar. Pues yo le podría decir dos cosas. Lo primero, es absolutamente inaceptable, es eugenésico tratar, digamos, la vejez como enfermedad y propiciar terminaciones anticipadas de la vida por esa razón. Creo que es loco, con el respeto debido. Lo que sí es verdad y lo que habría que mirar es que no podemos construir un concepto, digamos, de discapacidad basado en condiciones etarias o biológicas, sino que hay que asumir desde el punto de vista constitucional un enfoque social de discapacidad de cara a las barreras que tienen determinadas personas para ajustarse razonablemente a vivir en sociedad. Si eso pasa en determinado momento de la vejez, pero además por otras razones particulares, pues podríamos pensarlo. Pero el concepto es mucho más complejo porque no solamente abarca vejez, sino discapacidades cognitivas y otra serie de cuestiones dificilísimas de tratar que en el fondo sí requieren ser reglamentadas. Lo que pasa es que la barrera que tenemos para, digamos, para los casos de muerte autodeterminada es los intensos sufrimientos. Entonces, digamos, por más que queramos en algún punto asumir ese tipo de, digamos, visiones en relación con la edad o con ciertos enfoques de discapacidad en el ámbito, digamos, cognitivo o de cualquier otra naturaleza, pues tendríamos que cumplir con este requisito que yo creo que es el siguiente paso a discutir. Lo otro es que en cualquier caso, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia siempre ha entendido que hay posibilidad de desistimiento en estos ámbitos y esa es una regulación connatural al mismo ejercicio de autodeterminación. En todo caso, el problema no es exigir, a mi juicio, voluntades anticipadas estrictas, porque eso ha demostrado ser en el marco de la aplicación de la muerte asistida una barrera, porque muchas veces una voluntad declarada tiene 20 años, pero yo no sé qué estamos pensando ahora y qué pasa con las personas, digamos, que quedan en un estado terminal muy joven y finalmente 20 años después ya, digamos, hay una forma de terminar su vida, pero ¿cómo hacemos? La Corte Constitucional lo que ha determinado es el consentimiento sustituto y lo que importa fundamentalmente es determinar o tener la capacidad de saber cuál sería hipotéticamente la posición que tomaría la persona para la declaración de la muerte autoasistida para que puedan tomarlo los familiares o las personas que en ciertos casos ejercen la patria potestad de manera excepcional y con unos controles muy rigurosos, siempre y cuando la condición del paciente haya sido verificada por los comités científicos que correspondan al sistema de salud. Entonces, yo creo que sí podemos hacer una regulación técnica, juiciosa, pero al mismo tiempo que respete los patrones de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y eso es un problema de salud pública. Si lo asumimos como un problema de salud pública y no como un problema político, donde los derechos fundamentales no son de derecha ni de izquierda, son un mínimo ético en todo el sentido de la expresión política, pues podríamos sacar adelante este tipo de proyectos, profesoras. Don Jorge. Sí, efectivamente, concuerdo con el razonamiento de don Ricardo.
En tema de voluntades anticipadas, creo que el principal defecto que tenemos ahorita es que es muy poca la claridad operativa. Entonces, yo concuerdo absolutamente con que dentro del ejercicio de autonomía y de autodeterminación es posible desistir en cualquier momento, replantearse las cosas, y lo que tiene que ser lo suficientemente claro en nuestras leyes es que no se generen esas barreras para que las voluntades de las personas se puedan ejecutar en la práctica. Nada ganamos con normas en el papel si al final no tienen vigencia material. Entonces, ese es básicamente el razonamiento en el que concuerdo, y también con el tema de que la vejez es totalmente eugenésico a partir de una eutanasia con base en ese tipo de criterios. Bien, estamos por terminar el programa, pero no me resisto a preguntarle a don Ricardo qué opina del proyecto de ley costarricense, que me dice que se lo leyó. Lo leí muy juicioso. Yo estoy de acuerdo con don Jorge en el sentido de que hay que, dirían aquí de forma muy castiza, remozarlo, es decir, hay que actualizarlo. Hay que mirar las nuevas tendencias. Y lo más importante es que en ese proyecto los legisladores, como lo acaba de decir don Jorge, hagan un derecho constitucional para sortear barreras, no para establecer unos lineamientos generales constitucionales, sino un derecho constitucional vivo, un derecho constitucional que la gente sí pueda ejercer en la calle y que los derechos sean efectivos, porque de lo contrario, pues damos cátedra a todos, pero al final de cuentas, como ha sucedido mucho en Colombia, la Corte se dedica a sortear barreras, 7 decisiones sorteando barreras, y no solo en esto, en aborto y en otros tantos temas que al final la consecuencia es muy simple, terminan en la declaración de inexequibilidad de la prohibición. Muchas gracias al doctor Ricardo Posada Amaya, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y al máster Jorge Quesada Jiménez, abogado y máster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. A ustedes les agradecemos su compañía y les esperamos el próximo lunes, siempre por Radio Universidad de Costa Rica a las 5 de la tarde. Que pasen muy buenas noches.